Agradecido a todos que hayáis aceptado nuestra invitación. Realmente nuestro único mérito hoy. Tus cosas también se oyen desde aquí, Fernando. El único mérito que tenemos nosotros posiblemente haya sido una idea posiblemente no muy reflexiva y luego el hecho de haber conseguido un grupo de gente, de profesionales de las áreas de comunicación y de farmacovigilancia de compañías farmacéuticas relevantes. Ese es nuestro único mérito. Lo que va a pasar a partir de ahora, el mérito o el no mérito, va a ser cosa vuestra, ¿no? Yo creo que con los que he tenido la oportunidad de trabajar, de hablar hasta el día de hoy, os lo comentaba, ¿no? Se trata de que en un ambiente absolutamente privado, entre comillas, informal, en donde estamos intentando generar un ambiente de absoluta confortabilidad, donde os sintáis libres de comentar las cosas, los puntos, las reflexiones, donde ya os anticipamos, donde nosotros pensábamos que podrían estar las claves de este foro. Esos son méritos, que son pocos los nuestros. Insisto que de lo que pase a partir de ahora, si esto resulta más o menos interesante, por echar la mano fuera va a depender más de vosotros que de nosotros. Yo creo que al final hay otro punto que para mí es de mucho orgullo, me lo han dicho 2 o 3 personas ahí fuera. Les parece una idea muy innovadora y original. Se nos llena la boca mucho hablar de innovación, ¿no? en nuestro sector. Bueno, pues esto es innovación, y yo creo que sí. Ese es otro de los pequeños méritos, ¿no? El haber tenido una idea que parece ser que es original y es innovadora. ¿Dónde está la innovación? Nosotros somos profesionales, somos una compañía que estamos acostumbrados a trabajar en el territorio de la comunicación. Cada vez estamos entendiendo y nos estamos implicando más en las cuestiones de la farmacovigilancia de las compañías, porque la farmacovigilancia, en esencia, no deja de ser comunicación. La comunicación de la seguridad de los medicamentos tiene mucho que ver con un objetivo nuclear de cualquier compañía farmacéutica, de cualquier compañía biomédica, que es la comunicación hiperresponsable en un entorno hiperregulado. Eso, por un lado, complica las cosas, pero por otro lado yo creo que también las llena de oportunidades y de la necesidad de estar formados y de ser absolutamente profesionales, ¿no? Yo creo que la originalidad o la innovación de este encuentro está precisamente en poder trabajar entre pares por primera vez. Nosotros somos periodistas y nos gustan esos titulares, ¿no? Por vez primera, nosotros nos pusimos a trabajar a ver si nos estábamos pasando de listos. Esto no se ha hecho porque ya se hizo en el año 97. Pues parece ser que no hay registro de que se haya hecho algo así, un foro en donde profesionales de las áreas de comunicación y de farmacovigilancia se juntan de una forma soberana y libre para intercambiar impresiones, identificar oportunidades, dificultades. Creemos que en los últimos años el entorno digital donde nos estamos viendo obligados a trabajar genera dificultades y generan oportunidades. Estamos empezando todos a temblar con las cuestiones de las herramientas de la inteligencia artificial. ¿Cómo va a impactar eso no solo en la comunicación de las compañías, sino en los procedimientos de farmacovigilancia? Posiblemente nos inquieta a todos, pero yo lo que os pido es que no veamos dificultades y sí oportunidades. Y luego, por supuesto, como compañías que tenemos el privilegio de acompañaros en el ámbito de la reputación, de la comunicación, de determinadas cuestiones que tienen mucho impacto sobre el valor de la compañía, ¿cómo podemos aportar valor en este área? Yo me voy a callar, insisto que lo importante hoy es que seáis lo suficientemente proactivos, os sintáis lo suficientemente cómodos para aportar valor a esta sesión. Yo os voy a dejar ahora con Nuria Molina, que es nuestra directora digital, en donde va a hacer un breve informe que hemos preparado en casa, en donde se ve la evolución, cómo ha evolucionado la farmacovigilancia desde el punto de vista del impacto en las áreas de comunicación de las compañías. Un poco
va a ser un informe de no más de 10 minutos, que yo creo que va a dar pie a un interesante debate. Yo espero que sea un interesante debate que moderará Rafa Coloma, uno de nuestros directores, y yo, sin más, agradeceros que estéis aquí. Sé que el tiempo, todo vuestro tiempo es caro, así que muchísimas gracias. Espero que la idea, que la iniciativa sea verdaderamente interesante y sin más, o sea, está en vuestras manos, ¿vale? Nosotros hasta aquí hemos llegado. Ahora, de verdad que se trata de que os manifestéis y bueno, comentéis un poco todo lo que consideréis que pueda aportar valor a esta sesión. Sin más, os dejo con María Molina, así que... Bueno, hola a todos y muchísimas gracias por acompañarnos en este primer encuentro de comunicación y farmacovigilancia en la era digital. Yo voy a ser muy breve, como decía Esteban, pero la idea es daros algunos datos que yo creo que luego nos pueden ayudar, ¿no?, a llegar a esa reflexión y a ese debate, que es lo que de verdad buscamos. Si hoy estamos aquí todos sentados en esta mesa, es porque somos muy conscientes de que al final un buen trabajo de farmacovigilancia exige un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo por parte de los departamentos de comunicación, de los departamentos de farmacovigilancia, por supuesto, y también de las agencias, ¿no? Hay muchos actores involucrados en este sentido. Hay algunos datos que nos llaman la atención y nos hacen reflexionar un poco sobre cómo están cambiando las cosas en esta era digital. Este es el dato que dio la EMS en el último informe de 2022 de las notificaciones que había habido a lo largo del año, más de 60.000 casos. Nos puede parecer mucho, poco, pero más que la cifra absoluta en sí, yo creo que lo que de verdad es interesante y donde de verdad debemos poner el foco es en cómo se ha incrementado esta cifra en los últimos años. Si comparamos ese número de notificaciones con el de 2018, vemos que ha habido un crecimiento de más del 40%. Y hay varios factores que pueden haber motivado esto. Vamos a analizar ahora después algunos de ellos. Pero hay otra cifra que también nos parecía bastante interesante, ¿no? Y es que un 30% de esos reportes procede de la industria, de ahí esa responsabilidad de la que estamos hablando constantemente, y un dato aún más significativo, que es el porcentaje de ciudadanos que reporta directamente a farmacovigilancia, ¿no? Un 22%. Es un porcentaje que se ha incrementado también en los últimos años, sobre todo debido al efecto que ha tenido la pandemia. Vemos al final cómo estamos en un cambio de modelo, ¿no? Antes, al final, los casos eran más limitados porque también el número de fuentes era más limitado. No había tantos canales en los que los usuarios pudiesen hablar sobre un evento adverso. Esto está cambiando en la era digital, porque ahora el usuario no se dirige únicamente al médico y le cuenta lo que le ha pasado, que es lo que ocurría antes, sino que el usuario ahora tiene foros, blogs, tiene Twitter, tiene TikTok, tiene Instagram. Hay muchos canales en los que pueden contar sus vivencias. Sí es importante tener en cuenta que muchos de estos usuarios no están utilizando estos canales para reportar como tal, sino que los utilizan para contar lo que están viviendo, ¿no? Lo que pasa es que aún así, para nosotros, obviamente son casos reportables. Más allá de que haya un número más elevado de fuentes, y esto por supuesto pues, incrementa el trabajo, incrementa el número de reportes y el conocimiento sobre todo que podemos tener de esos eventos adversos, hay dos factores que también contribuyen a que haya un mayor número de notificaciones. Uno es que estamos viviendo en este momento de los pacientes, todos acudimos al doctor Google, ¿no?, a buscar sobre lo que nos está pasando, y no solo buscamos sobre nuestra patología, sino que muchas veces también buscamos sobre el medicamento, de modo que somos más conscientes del efecto que debe tener ese fármaco en nosotros y por tanto somos también más conscientes si vivimos un evento adverso. Y luego está, como ya adelantaba, el efecto que ha tenido el COVID. Hemos seguido en tiempo real la evolución de las vacunas. Para todos los que estamos aquí, la palabra farmacovigilancia es algo natural y que todos comprendemos, pero para la mayoría de la población no era así, al menos hasta hace unos años. Muchos descubrieron lo que era la farmacovigilancia en el momento del COVID, ¿no? Y ahora que la gente es más consciente, pues también reporta de una forma más habitual. En definitiva, estamos viviendo
tiempos nuevos y eso siempre exige, ¿no?, desafíos nuevos, adaptarnos a los retos. Por resumir un poco los 3 retos clave que estamos viviendo y sobre los que yo creo que vamos a tener que debatir mucho ahora después en el debate que moderará Rafa, sobre todo identificamos 3 desafíos clave. Uno son los retos en la monitorización, el otro, la gestión de datos que son masivos y además muchas veces personales, y el otro sería el sobrereporte de casos, que ya hemos estado comentando un poquito algunos allá afuera. ¿Qué retos vemos en el ámbito de lo que es la monitorización? Bueno, a ver si me deja. Uno de los retos dentro del ámbito de la monitorización es que cada herramienta, cada canal, tiene unas políticas diferentes de acceso, ¿vale? Esto que veis aquí de la API, la API básicamente son las tripas de cada herramienta, las tripas de X, las tripas de Instagram. No todas nos dejan acceder en la misma medida a la información que hay dentro de ellas. Os pongo un ejemplo. En el caso de Twitter, ahora X, es la red más abierta, ¿no? Y también es verdad que es la red más posicionada en el sector de la salud. Aquí podemos monitorizar pues, una serie de palabras clave, por ejemplo, nombres de medicamentos, y ver todo lo que se está publicando sobre esto. Y el filtrado de lo que aquí ocurre es relativamente sencillo, en el sentido de que podemos extraer toda la información. No ocurre lo mismo, por ejemplo, con Instagram. No podemos monitorizar palabras clave dentro de Instagram, solo podemos monitorizar hashtag. Esto quiere decir que si un usuario comparte un evento adverso mencionando el nombre de un medicamento, pero no utiliza el nombre de ese medicamento como hashtag, la plataforma no nos va a permitir extraer esa información y es posible que no tengamos conocimiento de ella. Y retos que van todavía más allá en redes como por ejemplo TikTok, donde más allá del tema de lo que es el acceso a la API, que también es limitado, hay que entender que cada vez se utiliza un número mayor de formatos. Antes estábamos habituados a que todo lo que se compartía en estos entornos era texto. El texto es relativamente sencillo de monitorizar. Pero ¿qué pasa cuando el usuario está compartiendo un evento adverso en un vídeo o en una imagen, por ejemplo? Hace una fotografía a la caja del producto, la publica y en el texto no hace una mención expresa de ese producto. Ahí las dificultades de monitorización son mayores. Y luego habría un tercer reto en la monitorización, que es el tema de la geolocalización, que también lo hemos comentado un poquito allá afuera porque creo que todos nos estamos enfrentando a ellos. No siempre es fácil saber dónde está ubicado un usuario de redes sociales. A veces el usuario sí indica la localización claramente en sus perfiles, otras veces el usuario indica localizaciones absurdas, por ejemplo la Tierra Media, por ejemplo Mordor, este tipo de cosas. No sabemos exactamente dónde se ubica esa persona. Y luego es curioso porque además hay redes como Instagram en las que cuando el usuario no explicita cuál es su ubicación, automáticamente Instagram los ubica a todos en Estados Unidos. Con lo cual se nos hace aún más complicado saber si ese usuario realmente está en Estados Unidos o es que la plataforma le ha localizado allí porque no ha compartido su ubicación. Como os decía, al final, hasta el momento, es verdad que X ha sido la red más utilizada en el ámbito de la salud y esto nos ha facilitado las cosas, pero cada vez se están utilizando más otras plataformas donde la monitorización no es tan sencilla. Un segundo desafío que estábamos comentando, ¿no?, más allá de los retos en la monitorización, sería la gestión de los datos. La gestión de los datos que además son cada vez más masivos y en los que muchas veces encontramos datos que son de carácter personal. Y esto no se nos puede olvidar porque es un tema bastante delicado atendiendo a la regulación. El volumen al final se está incrementando por lo que hemos dicho, ¿no?, porque hay más canales y porque hay más usuarios activos. Esto es de lógica. Pero al final el hecho de tener más datos implica también una mayor complejidad para poder filtrar toda esa información y para entender, detectar primero el caso y luego entender lo que quiere compartir ese usuario realmente. Y aquí es verdad que la inteligencia artificial yo creo que podemos verla un poco como un aliado, ¿no? Lo que decía Esteban,
podemos verlo como una amenaza, pero también como una oportunidad. Yo creo que nos puede ayudar en este ámbito a filtrar mejor la información y a poder manejar de una forma óptima ese gran volumen de datos. Sí es importante tener en cuenta a la hora de procesar esa información que muchas veces, aunque los comentarios que veamos sean públicos, contienen información personal y esto está regulado. Aquí atendemos a dos regulaciones, ¿no? Por un lado tenemos el RGPD y por otra parte luego el compliance de cada compañía. Nosotros que trabajamos con muchos de vosotros nos damos cuenta que para cada uno interpreta la norma como de una forma diferente, ¿no? Esto es algo que seguro que también da lugar a debate. Al final podemos acceder a información como por ejemplo el nombre de esa persona, el correo electrónico a veces está también en la biografía y esto tiene que tener un tratamiento especial, o datos incluso más personales como pueden ser datos de salud que son mucho más sensibles. Y ya como tercer reto podríamos hablar del sobrereporte de casos que se producen. Hicimos un poco el estudio de ver de todo lo que nosotros reportamos como agencia, cuántos casos al final son considerados casos, son registrados, ¿no? Y es muy curioso porque el 75% de los casos que registramos realmente no pueden ser al final considerados casos. Esto es trabajo, ¿no?, que hace la agencia, que hace el departamento de farmacovigilancia, que hace el departamento de comunicación y que luego al final no se traduce finalmente en un reporte real. Pero ¿por qué ocurre esto? No es que nosotros reportemos más porque sí, simplemente hay que tener en cuenta que a veces hay diferentes criterios. ¿Sí que no? ¿Se puede hacer una pregunta, Andrea? Lo que queráis, o si queréis que debatamos luego todo. Oye, puede ser. Venga. Era por entender ese 75%. Entiendo que el 75% de los casos que CICE lo ha captado a través de redes sociales de las diferentes compañías que se trabajan. No, del 100% de los casos que nosotros reportamos a las compañías, Sí. luego solo un 25% la compañía lo considera finalmente un caso que se notifica. Todos los demás no llegan a considerarse casos por parte del Departamento de Farmacovigilancia. Entendido, y perdón, entonces mal. Todos ellos captados a través de digitales. Sí, canales digitales, pueden ser medios de comunicación, redes sociales, foros, blogs. Sí. Vale. Sí. ¿Por qué ocurre esto al final, ¿no? Porque hay una razón para que esto pase. Por un lado, la diferencia de criterios, que ese es un tema que seguro va a dar lugar al debate, ¿no? Para algunas compañías es reportable una información que para otras no lo es. A veces, muchas veces, por un tema de asegurarnos, ¿no?, que no nos va a faltar nada si el día de mañana tenemos una auditoría o lo que sea. Entonces, por ejemplo, hay compañías que sí que nos especifican, sí que nos piden notificar temas de precio o desabastecimiento, mientras que otras directamente no consideran esa información. Luego hay un tema de falta de claridad por parte de los usuarios. Los usuarios, la mayor parte de las veces, no están utilizando estos canales para notificar un evento adverso. Entonces tampoco son demasiado claros a la hora de expresar qué les pasa, porque no es ese su objetivo. Su objetivo es compartir, pues, con sus amigos lo que están viviendo, ¿no? Y luego, una tercera razón es que habitualmente falta información. Muchas veces no sabemos el nombre real de esa persona, no sabemos el género, no sabemos dónde está ubicada. Simplemente aquí algunos ejemplos de lo que os acabo de decir, ¿no? Me acabo de tomar un sobre de Dufalac, rezad por mí. Bueno, pues, ¿qué quiere decir, no? El usuario no está siendo demasiado claro porque su intención realmente no es reportar un evento adverso. O este otro de frenador, que por ejemplo el usuario se llama Rory y la foto es un caballo. Pues no sabemos si es hombre, si es mujer y cuál es su nombre real ni dónde está ubicado, ¿no? Luego temas de desabastecimiento, lo mismo. Para algunas compañías sí es reportable, para otras no. Con todo esto, y ya voy terminando, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia un entorno en el que creemos que sin duda va a ser necesaria la colaboración entre todos nosotros, por eso estamos aquí. Va a ser necesaria también la tecnología para ayudarnos a gestionar esos grandes volúmenes de datos de los que hablábamos y la adaptación constante
a un entorno que cambia casi día a día, ¿no? Porque hoy estamos hablando de los retos que nos supone TikTok, mañana os aseguro que habrá un nuevo canal que también tendremos que tener presente. Es importante que hagamos todo este trabajo de colaboración y que compartamos opiniones porque muchas veces no nos paramos a pensarlo, ¿no? Pero cuando estamos delante de un caso de farmacovigilancia, no solo estamos ante un caso de seguridad del paciente, que por supuesto tenemos una responsabilidad con esto, sino que un caso de farmacovigilancia nos suele decir muchas más cosas. Un caso de farmacovigilancia a veces puede ser un insight para una unidad de negocio determinada, puede ser un detonante de una crisis de comunicación, esperemos todos que no, y también nos puede ayudar un poco a entender mejor lo que necesita la audiencia o lo que opina. En definitiva, para nosotros este aspecto es crucial, ¿no? Como agencia especializada, al final tenemos ahí más de 20 acreditaciones de diferentes compañías y llevábamos tiempo viendo que no son las mismas condiciones, ¿no? Para una compañía y para otra y que es necesario quizá compartir un poco opiniones y ponernos de acuerdo. Es importantísimo, ¿no? Que todos colaboremos en ese sentido, pues por ejemplo nosotros tenemos formados a todo el equipo, pero también a backups para temas de vacaciones, de bajas, hay que estar muy preparado para este tipo de cosas, por lo que decíamos, ¿no? Porque no se nos puede escapar ningún caso, ¿no? Y luego contamos, por ejemplo, con sistemas de alerta, que lo que nos ayuda, gracias a la tecnología, es que ante un caso grave, ¿no? Poder tener una alerta inmediata y que no se nos escape nada. Yo lo voy a dejar aquí y le voy a dar paso ahora a mi compañero Rafa, que va a moderar el debate, y bueno, a todos vosotros que seguro que tenéis mucho que compartir. Muchísimas gracias.